los bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Ya el mes de septiembre. Amén. Se pasó el año muy rápido. Yo sé que muchos están viajando en esta mañana. Si nos están viendo en línea en esta mañana, bienvenidos a la casa de Dios. En esta mañana estamos contentos de estar con nosotros. Amén. Otro día más que Dios nos ha dado. Un día para hacer su voluntad, amén, para traerle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? En esta mañana tengo varias cosas que decir y lo bueno que tengo tiempo para decirlo. Amén. Y si no acabo este domingo, terminaremos el próximo domingo. Pero tenemos otro estudio nuevo para esta semana, esta mañana, titulado La obra de Dios. Amén, la obra de Dios. Y en esta mañana, si tienen sus Biblias, vamos al libro de Ageo. Va a ser un poco extensa la lectura. El libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 14. Este es nuestro texto de la lección. Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 14. Y Ageo se encuentra casi en los últimos libros del Antiguo Testamento. Son esas hojas que siempre se pegan una con la otra. Amén. Ageo capítulo 1, versículo 2 dice la palabra de Dios: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, hablando de la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halléis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oró Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo a la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Algo interesante que estaba sucediendo en esta historia, y se recuerdan, hablamos hace unos meses atrás, creo, acerca de Nehemías reconstruyendo el templo. Estaban aquí en el libro de Ageo, habían comenzado a construir el templo, pero algo había sucedido en el transcurso de la historia. El pueblo de Dios había dicho, y es algo muy importante que me quiero enfocar en esta mañana, decían ellos que no era el tiempo para edificar el templo de Dios. Y nuestro verso de enfoque en esta mañana es en el versículo 14, el último versículo que acabamos de leer, que Jehová había despertado al espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de Josué y de todo el pueblo. Cuando dice había despertado el espíritu, quiere decir que estaban adormecidos, habían dejado de hacer algo para el reino de Dios. Y en esta mañana nuestro pensamiento de enfoque es la palabra y la obra de Dios debe ser nuestra mayor prioridad en nuestra vida, trabajar en la obra de Dios. Y no parece ser casualidad
Si usted ha puesto atención a todos los mensajes que se han predicado últimamente, a los misioneros que han venido, a aquel evangelista que vino el domingo pasado, el misionero que vino el miércoles, Dios está hablando a su pueblo en seguir trabajando para la obra de Dios. Y vamos a ver esto en esta historia, en esta mañana, porque había cosas que sucedieron y cosas muy importantes que como cristiano y trabajando para el reino de Dios, obrando para la voluntad de Dios, tenemos que tener cuidado en no llegar en esa estación de nuestra vida, o llegar en ese lugar de nuestra vida de quedar adormecidos o descuidar ciertas cosas. Pero en esta mañana, antes de entrar a nuestra historia, quiero simplemente relatar otra historia de este hombre llamado Claude Bowers. Este hombre soñaba en construir un edificio grande, un edificio que le llamaron el Majesty Building. Y este edificio que él comenzó a construir en su mente, y como pasa muchas veces, ¿verdad? A veces pensamos en cierto tiempo voy a hacer esto, en cierto tiempo le voy a dar hasta este lugar y voy a terminar para esta fecha. ¿Cuántas veces hemos hecho algo así, verdad? Y este hombre hizo lo mismo con aquel edificio. Él dijo, se me va a tardar un año y medio, para no decir, ¿verdad? No quedar mal, y vamos a terminar. En un año y medio terminamos este edificio llamado el Majesty Building. Ahora este edificio se encuentra en Orlando, Florida, en la Interestatal 4. Y este edificio, si usted va el día de hoy, todavía, ¿qué cree? Está en construcción. Igual que muchas calles de Texas. Amen. Si usted ha ido al Paso, usted sabe que no han acabado las construcciones ahí en la ciudad del Paso. Así este edificio, él comenzó a construir este edificio, un edificio grande. Este edificio tiene 18 pisos y se puede ver de una distancia. Y él comenzó a construir este edificio, no pensando que poco después, meses después, aquella obra iba a pararse por X circunstancia. En el año 2001 es cuando comenzaron a construir. Imagínense, como decimos, ya llovió. En 2001 comenzaron a construir este edificio. El 2018, después que habían parado de construir, en 2018 comenzaron a reconstruir aquel edificio. Pero todavía al día de hoy, supuestamente, yo estaba leyendo acerca de este artículo, supuestamente que para el año 2022 van a terminar este edificio. Pero cuando esto fue dicho, se dice que después de que cuando esto fue dicho, salió este hombre llamado Claude Bowers, y en una entrevista dijo estas palabras. Dijo que este proyecto se va a completar o se va a finalizar cuando sea el mejor momento para ponerlo en línea. Y él dijo estas palabras: ahora no es el mejor momento. ¿Suena familiar? El pueblo de Israel en el libro de Ageo, ahora no es el momento, no es el tiempo de construir la casa de Dios. Y esto es algo muy importante porque muchas veces nos pasa igual. Si me hago la pregunta en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han querido comenzar algo o comenzaron algo para Dios? Un ministerio que ustedes tenían planeado. Sabes que yo voy a salir a dar folletos. Y si comenzaste, si después pasó algo y ya ese ministerio lo dejaste a media. Querías hacer algo en el camino de Dios, hacer algo para el reino de Dios, y se quedó a mitad de camino. Y sabemos que es más fácil, y yo lo puedo decir porque yo he estado ahí, a veces es más fácil decir cuando pasan una cosa tras otra en tu ministerio o en cualquier llamado que Dios ha puesto en tu vida, es más fácil decir a veces, pues quizás no es el tiempo de Dios. Y hay veces, y tenemos que tener cuidado, hay veces que sí no es el tiempo de Dios y por eso comienzan a surgir cosas, pero hay otras veces que es el tiempo de Dios. Pero el problema es que muchas veces queremos que todo fluya suavemente cuando estamos trabajando para la obra de Dios. Hay veces que queremos que todo esto fluya de maravilla. Y créanme que yo he tenido tiempo ministrando en las plazas, ministrando en la calle, culto de barrio. Hay muchas cosas que surgen, hay muchos obstáculos que van a surgir. Cuando yo tenía el grupo de jóvenes, había veces que yo no quería ir a las plazas a predicar porque había cosas que surgían en mi vida. Y me imagino yo y miro hacia atrás, me imagino si yo dijera, no, pues quizás
pasó esto porque quizás no era la voluntad de Dios. Pero mientras que yo ejercía y seguía con mi ministerio, pudimos ver muchos resultados y resultados maravillosos de personas llorando, de personas clamando a Dios, de personas, porque esto es nuestra prioridad, ¿verdad? De traerle la gloria a Dios, de que Dios se lleve todo el honor. Pero hay veces que en nuestra vida suceden cosas y lo más fácil siempre de hacer es, pues quizás no sea la voluntad de Dios. Y en esta mañana quizás te digo, quizás sí es la voluntad de Dios, pero hay veces que tenemos que esforzarnos para llevar la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y este hombre dijo esto, quizás no sea el mejor momento. Tienes desde 2001 tratando, ¿cómo no va a ser el mejor momento? Y sabemos que cosas suceden, cosas van a surgir en el ministerio, en el llamado a nuestro Dios. Va a haber retrasos, va a haber cosas que se van a levantar. Todo eso está bien, pero ya cuando te quedas un año, pasa un año, 2 años, 3 años, está bien, ok, 3 años todavía, te la pasamos. 4 años, 5 años, 10 años, papá, algo está mal. Algo está sucediendo en tu vida. Y este hombre quería excusarse. No, pues es que no es el mejor momento y ahora quizás le va a echar culpa al COVID. No, es que el COVID ya entró y no es el mejor momento. Tenía tiempo. Y así era lo mismo sucediendo en el libro de Ageo. Y usted sabe, la gente, y uno, como le digo, va a esas ciudades grandes, a Houston, al Paso, nos causa fastidio de que todavía no puedan terminar aquellas calles y el GPS te dice, esta salida tienes que salirte y llegas y está la construcción, está cerrada la calle. Es un fastidio, es un dolor de cabeza porque llevas prisa y quieres bajarte ahí. Sabes que si no te bajas ahí, te vas a bajar unas 5 millas o no sé cuántas millas tienes que manejar y darte la vuelta. Y es un dolor de cabeza. Y para aquellos hombres que pasaban en este edificio, les causaba ese dolor de cabeza. Y como buenas personas que siempre somos, le pusieron apodos a este edificio. A unos le llamaban el monstruo de la Interestatal 4 porque se mira que no está acabado. Otros le llamaban el error cerca del lago y todas estas cosas. Y aquella gente comenzó a tener ese dolor de cabeza de ver este edificio. Y usted sabe, usted quiere ver su ciudad que se mira bonita, que se mire todo acabado, y se imagina un edificio de 18 pisos que ya tiene bastante tiempo y no se ha terminado, le va a causar dolor de cabeza. Y ahora esto sucedió en el libro de Ageo, cuando ellos comenzaron a construir aquel templo. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, nos habla de la historia de que estos hombres estaban tratando de edificar aquel templo. En el Antiguo Testamento rara la construcción o el proyecto del templo, mas sin embargo sabemos que el rey Artajerjes, él había emitido un decreto de detener aquella construcción por causa de aquellos enemigos que rodeaban al pueblo de Israel y le decían esto y estas cosas. Y esto detuvo aquella construcción por 15 años. Solamente la fundación o la base fue puesta y solamente quedó así por décadas esta construcción. Pero no pasó mucho tiempo después cuando Dios inspiró al profeta Ageo a profetizar al pueblo para recordarles que terminaran lo que habían olvidado. Porque a pesar cuando ponemos excusas para hacer las cosas de Dios y pasa el tiempo y a veces se nos olvida de aquel llamado que Dios nos había puesto o de aquello que nosotros anhelamos o deseamos algún día hacer. Así que el profeta Ageo estaba ahí para recordarles lo que habían olvidado. Y quiero que pongan atención en esta mañana. El problema no era el edificio en construir, no era solo un edificio, sino que eran sus prioridades. Sus prioridades habían cambiado desde aquella vez que iniciaron a construir el templo. Después que pasó la pausa, aquel detenimiento de construir, sus prioridades comenzaron a ser otras y debemos tener cuidado con eso. Siempre tenemos que hacer de Dios su palabra, su obra, nuestra prioridad. No debemos tener temor cuando estamos trabajando para la obra del Señor. Muchas veces lo decimos este versículo y nos gusta. Sabemos que Dios terminará la obra que Él comenzó en nosotros. Eso no hay duda en esta mañana.
Dios ha terminado la obra que Él ha comenzado. Él hizo los cielos, la tierra, el sol, las estrellas. Terminó al séptimo día, descansó. Dios siempre ha terminado lo que Él ha comenzado. Jesucristo no solamente escupió en el lodo y dejó lodo ahí, agarró el lodo, puso el lodo en el ojo de aquel hombre y aquel hombre recibió su vista. La pregunta es en esta mañana, ¿terminaremos nosotros lo que hemos comenzado para Él? ¿Terminaremos ese llamado o ese ministerio que Él nos ha llamado a hacer para su gloria, para su honra? Esa es la pregunta en esta mañana y creo que Dios está tratando de levantar a su pueblo. Realmente vamos a activarnos y a terminar lo que hemos comenzado para el reino de Dios. Si usted se acuerda, yo voy a hacer esto, yo voy a ir a salir, voy a ayudar a aquel necesitado, voy a ir a orar a aquellos porque están en el hospital, pero algo pasó y se quedó así o sigue siendo el mismo anhelo. Terminaremos aquello que hemos comenzado para Dios en esta mañana. Y Ageo reprendió al pueblo. El profeta Ageo ministró durante un periodo crucial en la historia judía. No muchos pues que ellos salieron de aquel exilio. En el libro de Esdras, como dijimos antes, usted puede encontrar esta historia con más información y venir a completar el templo en el libro de Nehemías. Y cuenta todo lo que sucedió en la reconstrucción del templo. Pero sabemos que desde el final de Segunda de Reyes, que toda la ciudad de Jerusalén fue arrasada, incluyendo a todo lo que estaba adentro, en el palacio, en el templo. Todo fue saqueado. El pueblo de Jerusalén había sido cautivado en cautiverio y habían sido puestos presos todo el pueblo de Jerusalén. Y todo esto sucedió porque el pueblo de Dios se había alejado de las cosas de Dios. Pero cuando Ciro ascendió al trono persa, habiendo transcurrido como casi 50 años, imagínense, casi 50 años en cautiverio el pueblo de Dios y la mayoría, si no todos de los testigos que fueron llevados cautivos, aquellos que abandonaron a la ciudad de Jerusalén, habían fallecido en cautiverio. Había pasado un lapso de tiempo de cuando ellos comenzaron a hacer todo esto. Durante toda una generación, el remanente de Judá había estado bajo el control de tiranos impíos. Usted se acuerda de la historia. Eran obligados a hacer cosas, eran ridiculizados, se burlaban de ellos, se burlaban de su fe, se burlaban de sus creencias para que ellos adoptaran abandonar su identidad y su fe en Dios. Pero Dios, como decimos, Él siempre termina lo que Él comienza con su pueblo. Y Dios mandó, por decirlo así, un rayo de luz y llegó el edicto del rey Ciro. Y el edicto decía que tenían el derecho de comenzar a reconstruir aquel templo. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2 al 4, usted puede encontrar esto. Algo que usted podía decir era imposible, era inimaginable, no se miraba por dónde el pueblo de Israel iba a comenzar a construir otra vez más el templo, pero Dios tiene todo bajo control en esta mañana. El rey Ciro mandó aquel decreto y después de mucho tiempo el pueblo comenzó a reedificar aquel templo. En el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 11, si tienen sus Biblias, en el libro de Esdras 3, 10, 11, y nos habla, y usted sabe lo que es cuando usted comienza a hacer algo para Dios, es alegría, es gozo, hay un ánimo y le dice a todo el mundo, no, mi hermano, vente conmigo, yo voy a ir a voy a predicar el evangelio, voy a ir a salir en las calles, mira, voy a hacer comida, vamos a estar regalando comida y es algo maravilloso, no me malentienda, es algo precioso, maravilloso cuando uno comienza a trabajar para el reino de Dios, para la obra de Dios. Si usted no lo ha hecho, hágalo, es tiempo, es la hora en este momento, pero es algo maravilloso comenzar a trabajar para el reino de Dios, pero le voy a decir que hay algo más maravilloso y lo voy a decir un poco después. Pero el libro de Esdras, el versículo 10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel.
Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Todo iba bien, todo iba marchando bien, había alegría, estamos trabajando, gloria a Dios, domingo por la mañana danzando, brincando para Dios, porque estamos comenzando un ministerio nuevo, estamos poniendo la fundación. Pero, siempre hay un pero. Hay alguien que siempre no le va a gustar lo que estás haciendo. Y sí está en lo correcto, el enemigo de nuestras almas. Había alguien que no estaba contento de que estaban reconstruyendo el templo. Así que en el capítulo siguiente surgió la oposición. Algo que no nos gusta cuando estamos construyendo o haciendo algo para Dios. Surgió la oposición. Los enemigos de los judíos, mediante uso de mentiras y calumnias, convencieron al rey Asuero que detuvieran por completo el proyecto de reconstrucción de aquel templo. En el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 21 al 24, ustedes pueden mirar esta historia. Y durante casi 20 años, el templo permaneció inacabado. Solo una base se miraba ahí puesta y solamente eso había sido hecho. Y esa base recordaba a aquellos hombres, a aquel amargo recordatorio de esperanzas y sueños frustrados. Y como dije antes, alguna vez usted ha comenzado algo y por X razón no ha podido seguirlo, no ha podido acabarlo. ¿Cómo se siente cuando usted no termina algo? Yo no sé de usted, pero a mí me causa desesperación. A veces cuando limpio la troca y algo sucede y la dejo a medias, no me siento a gusto, me siento desesperado que no puedo acabar de limpiar aquella troca. Mi esposa me dice, no, pues descansa, haz esto y lo otro. Le digo, tengo que acabar cuando corto el zacate, tengo que hacerlo todo. Si no lo hago, lo dejo a medias, no voy a estar a gusto, no voy a estar bien. Tengo que acabarlo todo y mirar hacia atrás y, ok, ya miro la obra completa y se siente uno bien. Pero si dejas algo a medias, se siente como que hay algo, como que tienes que terminar eso algo. Y en veces pasa en el reino de Dios y es algo triste y es algo que no debemos de permitir en el reino de Dios. Cuando comenzamos un llamado o un ministerio en esta mañana, aquellos que están viendo en vivo, debemos de comprometernos no solamente de iniciar algo para Dios, sino acabarlo, terminarlo, completarlo. A través de la palabra de Dios vemos varias escrituras donde nos llama que completemos aquella obra, aquellos que hemos comenzado. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 11, Pablo le habla a la iglesia de Macedonia. Él hablaba de que ellos habían comenzado algo, y no solamente a la iglesia de Macedonia, sino a Tito le hablaba de que aquello que había comenzado tenía que terminarlo. En el libro de 2 Corintios capítulo 8, versículo 11 dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengáis. Va a haber en el ministerio, y se lo digo de antemano, en el ministerio o en cualquier llamado que Dios le ha puesto, va a haber veces que no tenemos mucho, solamente tenemos poco, pero créeme que con eso poco, si tú te esfuerzas para acabar o terminar el llamado de Dios en tu vida, Dios va a proveer. Dios va a terminar la obra que comenzó en ti. Pero cuando comenzamos a enfocarnos y decir, no, pues esto no es mucho, ¿sabes qué? A lo mejor no era el tiempo de Dios. A lo mejor no era la voluntad de Dios, que miren lo que tengo y no me alcanza para terminar el ministerio. Y es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Macedonia. Estaban pasando por circunstancias y había necesidad. Pero él le decía, así como estuviste en el querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Terminar la obra de Dios. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 nos dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el fin del negocio. Hay algo mejor, hay una alegría más grande que cuando usted inicia algo para Dios. ¿Y qué es esa alegría más grande? Cuando usted cumple con el llamado de Dios en su vida. Me imagino aquellos hermanos de antaño, aquellos profetas, evangelistas que anduvieron por todo el mundo predicando. Me imagino cuando llegaron al final de su jornada y ver atrás y poder decir, hemos hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera de la fe. Algo que satisface su vida, algo que ellos puedan mirar hacia atrás. Jesús lo dijo en una ocasión,
Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Pero note lo que dice ese versículo. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Pero no puso un punto, puso una coma ahí y dice, y acabar su obra. Es algo muy importante para la iglesia de Jesucristo en estos últimos días, terminar aquella obra que hemos iniciado para Dios. Es algo muy importante, no solamente en hacer la voluntad de Dios, no solamente comenzar a hacer la voluntad de Dios, sino terminar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto trae una mayor alegría, un mayor contentamiento en nuestra vida cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Créeme, en esta mañana no debemos detenerlos. Sí, hay veces que Dios nos llama a cierto tiempo a hacer una cosa y después se termina eso y eso está bien y Dios te llama a hacer otra cosa, pero lo importante es acabar todo lo que hemos comenzado en Dios, cosa que el pueblo de Dios había dejado de hacer. Por eso el profeta Ageo, Dios lo mandó para volver a considerar sus caminos, sus prioridades. Porque cuando esto sucede, uno dice, no, yo sí voy a darme cuenta cuando le estoy fallando a Dios. Créeme que hay veces que no te das cuenta y tus prioridades van cambiando y tú piensas que estás haciendo la voluntad de Dios, pero terminas lejos de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y Dios llamó al profeta Ageo. Según todas las apariencias, Ageo era un anciano, quizás 70 años, ya estaba mayor de edad. Y usted sabe, cuando uno es anciano, cuando uno ya tiene su edad, te hablan ya de la manera directa, ya llegas a un punto de tu vida, yo creo que ya no te importa lo que te digan, te dicen la cosa como es. Créeme, hemos tenido ancianos en la iglesia y yo doy gracias a Dios por esos ancianos que corrigieron tu vida, corrigen tu vida, te dan buenos consejos y gracias a Dios por ello. Y el profeta Ageo era uno de estos hombres que Dios mandó al pueblo de Israel. Y en el libro de Ageo capítulo 2, versículo 3, usted puede ver que Ageo estuvo en aquel tiempo, momento, cuando el templo era hermoso, cuando el templo de Salomón estaba construido. Él lo pudo ver, aquel templo. Y todo este tiempo él estaba viendo cómo las cosas habían cambiado, el transcurso del tiempo habían cambiado, cómo la gente, sus prioridades ya no eran las mismas. Así que Ageo vio el estancamiento de aquel proyecto de reconstrucción del templo. Fue una peligrosa inercia espiritual. Cuando él comienza a hablar directamente, se va directamente, como decimos, al grano. Y este hombre lleno de edad, este hombre comienza a hablarle al pueblo de Dios para que se vuelva de sus caminos. En el libro de Ageo capítulo 1, versículo 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Estaban poniendo excusas el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos saber que estaban poniendo excusas? Porque en el versículo 4 dice, el profeta Ageo exhortando, reprendiendo al pueblo de Israel, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, estaba muy ocupado tratando de edificar acá en su propia casa, estaba poniendo otras prioridades antes que las prioridades o la obra de Dios en su vida. Por eso él decía, ustedes dicen no ha llegado tiempo de reedificar, pero aló, ¿qué estás haciendo? Dice, estaban artesonadas las casas. Quizás había necesidad, pero de una manera u otra, para eso sí tenían tiempo yo voy a hacer esto, el otro para mi casa, pero la casa de Dios, y por eso Dios tenía ese celo, y eso tenía en contra del pueblo de Israel, porque su casa estaba desierta. Lo que enfrentó a Ageo no fue una rebelión espiritual, sino una negligencia espiritual. Y debemos tener cuidado cuando eso sucede en nuestra vida, cuando viene negligencia espiritual. El pueblo no desobedecía a Jehová, simplemente, si lo podemos poder decir de esta manera, lo estaban ignorando. Sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que tenían que construir, pero simplemente optaron por otras prioridades en su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y excusa tras excusa,
para no hacer la voluntad de Dios. Y esto dañó su caminar con Dios. Por eso debemos tener cuidado cuando nos descuidamos ciertas áreas de nuestra vida, porque poco a poco nos daña nuestro caminar con Dios, así como el pueblo de Israel. Negligencia se define como descuido o omisión de la responsabilidad personal. Es falta de esfuerzo y de aplicación a las labores correspondientes. Si usted no sabe lo que tiene que hacer para el reino de Dios, tiene que orar y ayunar y pedirle a Dios que le dé dirección de qué es lo que usted tiene que hacer. Y si usted sabe lo que tiene que hacer para el reino de Dios, Dios le ha dado un ministerio y un llamado en su vida. No descuide ese llamado, no descuide ese ministerio. Si usted sabe lo que tiene que hacer, no descuide eso que usted tiene que hacer, porque hay un peligro cuando comenzamos a descuidar las cosas de Dios, cuando ponemos otras cosas primero antes de Dios, cuando comenzamos a ser negligentes para la cosa de Dios. Si no me lo creen, vamos a seguir leyendo. La negligencia espiritual poco a poco va a debilitar nuestros músculos espirituales. Cuando comenzamos a descuidarnos en oración, no, pues otro día oro, me siento cansado y nos pasa a todos. Y luego el siguiente día, no, pues mañana otra vez oro. Y poco a poco comienza el camino hasta ser dañado en nuestro caminar con Dios, nuestra relación personal, sin poderlo ver, porque ponemos excusas. No, es que ahorita no hay tiempo. Suena familiar, no hay tiempo para ti, Dios, pero no acabé de ver la película de ayer, la voy a terminar de ver. No acabé de terminar de ver este capítulo, así que voy a ver este capítulo y después leo la Biblia si me sobra tiempo. Suena algo parecido. No hay tiempo para tu casa, Señor, edificar el templo, pero sí hay tiempo para edificar nuestras casas artesonadas. La negligencia espiritual nos lleva a nuestros músculos espirituales a hacerlos débiles. Y comienza la intimidación de aquellos gigantes que nos rodean y aquellos infección de nuestros espíritus con la idolatría, porque el pastor nos ha dicho, toda cosa que ponemos antes que a Dios viene a ser un ídolo en nuestra vida. Y esto nos daña en nuestro caminar con Dios. No pasamos tiempo con Dios, pasamos más tiempo en otras cosas. Nuestro trabajo, eventos sociales, aparatos electrónicos. En vez de yo me encuentro ahí, tanto tiempo ahí. Videojuegos, 3, 4 horas, yo nada más juego media hora. A veces cuando me da tiempo. Pero hay unos que juegan 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y si siente algo de la palabra de Dios, no, como dice el pastor, no me tire una pedrada en esta mañana. Y etcétera, etcétera. Podemos ir una cosa tras otra. Y decimos para las cosas, simplemente las cosas de Dios no hay tiempo. Y esta es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Todas las señales estaban alrededor del pueblo de Israel, pero no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Habían quedado en una estación de adormecimiento. No podían ver que estaban descuidando lo que Dios les había llamado a hacer. Pasaron desapercibidas hasta que Dios mandó a Ageo a llamarle la atención. En el libro de Ageo capítulo 1 versículo 6 nos dice, sembráis mucho y recogéis poco, diciéndole, estás haciendo mucho, pero no te puedes dar cuenta por qué no estás dando mucho fruto. Coméis y no os saciáis y no quedáis satisfechos, como que hay algo que te falta todavía. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuáles son los peligros en esta mañana de ser negligentes o descuidar nuestra vida espiritual, nuestro llamado hacia Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida? Lo vemos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Él le decía, buscáis mucho y halléis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mira lo que sucede cuando uno comienza a descuidar en su caminar con Dios, su vida personal con Dios. En versículo 11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra, cosas dejan de suceder en tu vida. Cuando tenemos un descuido espiritual en nuestro caminar con Dios, cuando somos negligentes en las cosas de Dios,
viene una sequía, no hay fruto, no estamos produciendo como debemos de producir. Y dice, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de nuestra mano, no estamos produciendo como debemos. ¿Por qué? Hello. Hay algo que quizás hemos descuidado en nuestro caminar con Dios, que no lo hemos dado cuenta todavía, porque hay otras prioridades. Y cuando hay otras prioridades, ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios y cuando la voz de Dios no es nuestra prioridad en esta mañana? ¿Cómo vamos a poder saber qué es la dirección? Como decía el misionero el miércoles, muchos dependen de ustedes, pero si usted no está conectado, sus prioridades no están conectados, y Dios mandó a orar por una cierta persona, y si usted no ora, pobre de aquella persona que estaba allá, que necesitaba su oración, su intercesión. Esto sucede cuando comenzamos a descuidar nuestro caminar espiritual con Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que son dos observaciones en esta mañana. Primero, Dios estaba actuando de acuerdo con los principios del pacto establecidos desde hace mucho tiempo. Dios le había dado la tierra de Israel, le dijo, ustedes van a hacer esto y el otro, y él era un símbolo físico de una realidad espiritual. Dios quiere que nos multipliquemos, que seamos fructíferos, que demos fruto, que prosperemos donde quiera que vayamos. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, y conforme a esa voluntad va a haber oposiciones, va a haber obstáculos, sí, pero la voluntad de Dios sigue siendo la misma, que demos fruto, que cumplamos con nuestro llamado para Dios en esta mañana. Y eso era un símbolo de Dios para el pueblo de Israel. Pero de la misma manera que las bendiciones espirituales de Dios sobre sus pueblos se expresaron de manera física, y lo podemos ver, usted puede ver en lo físico cuando comienza a llover y hacer todo esto, hay fruto, la hierba florece, las flores florecen, hay fruto, hay comida, los animales comienzan a multiplicarse y todo esto, y todo se puede ver, y como dice nuestro pastor, lo que se mira allá afuera, se mira allá adentro. Cuando estás activo y estás haciendo la voluntad de Dios y te esfuerzas y te empeñas para acabar la voluntad de Dios, va a haber fruto. Dios va a estar derramando su bendición sobre tu vida. Sí, va a haber obstáculos y oposiciones, pero es muy diferente cuando tú te encuentras trabajando para la obra de Dios. Pero simplemente detente de hacer la voluntad de Dios y descuidar su caminar, entonces vas a ver las cosas tornarse de una manera diferente. Así como llueve, Dios trae sequía para nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 16, y no voy a ir solamente para su referencia. Sabemos lo que sucede, lo contrario, si no obedecemos a la voz de Dios, cosas comienzan a suceder. Y en segundo lugar, la intención de Dios para estos juicios no era tanto castigar al pueblo, sino llevarlo al arrepentimiento. Bueno es Dios con nosotros, que Él quiere que nos arrepintamos y buscamos de Dios en todo momento. Es por eso que Ageo introdujo trajo esta palabra, esta observación con un doble llamado a considerar sus caminos. Le estaba diciendo, wake up, levántense, consideren sus caminos, están en lo recto, han examinado últimamente sus vidas. En el libro de Ageo capítulo 1, versículo 5 al 7 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Ha habido alguna vez en que Dios usó las circunstancias de la vida para moverlo a usted en una nueva y mejor dirección? Dios estaba hablando al pueblo de Israel que cambiaran su dirección. Y usted puede levantar su mano, no la levante, pero puedes levantar la mano, y yo puedo levantar la mano en esta mañana, y Dios me ha hablado de cierta manera. A veces iba en un camino y Él comenzó a obrar en mi vida, porque el camino que yo iba era el equivocado. El camino que yo iba yo no podía ver por causa de las prioridades que yo tenía sobre mi vida, pero Él comenzó a cambiar la dirección, cambió aquel rumbo en el cual yo iba. Y hoy puedo mirar hacia atrás y decirles, gracias Señor, porque cuando yo no podía ver el peligro que estaba frente, ahí estuvo tu mano, ahí estuvo tu espíritu para dirigir nuestro caminar. Por eso no se enojen esta mañana. Yo sé que en veces cala cuando la verdad viene a nuestra vida. Yo sabía que estaba mal, pero yo estaba descuidando y al mismo tiempo estaba desobedeciendo la voz de Dios.
pero gracias a Dios por consejos y que pude recibir y obtener aquellos consejos y de reedificar o de reiniciar mi camino, mi rumbo. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, dirigir nuestro rumbo, que sigamos con diligencia en esta mañana, que con mucha diligencia cumplamos con sus mandamientos, no quedarnos a medias. En el libro de Josué capítulo 22 versículo 5, Dios le hablaba a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Vez tras vez Dios le hablaba a Josué, y cuando a él le decía esto, le decía: sigue obedeciendo mis mandamientos, ama mis mandamientos, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que terminemos aquello que hemos comenzado en Él. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos de caminar con diligencia. Hemos de poner mucha atención en lo que la palabra de Dios, y hoy más que nunca, en lo que la palabra de Dios está hablando a nuestra vida, lo que Dios nos está instruyendo para nuestra vida. ¿Acaso cree usted que usted puede escapar de las consecuencias si sabemos hacer lo recto y por negligencia o pereza no lo hacemos? No hay escapatoria. De una manera u otra, Dios va a tomar control de la situación. Seamos responsables en esta mañana. Terminemos lo que hemos propuesto hacer para Dios. Porque hay un peligro cuando sabes que tienes que hacer la voluntad de Dios y no lo estás haciendo. Le podemos preguntar al sacerdote Elí acerca de sus hijos a Fines y Ofni. El profeta sabía que estaban haciendo mal. Él era el sacerdote, él era el que manda. Sabía que sus hijos estaban haciendo algo incorrecto, pero por negligencia o descuidar, o no sé porque son mis hijos, no sé qué sería, pero Elí descuidó su vida espiritual, lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que reprenderlos, sabía que tenía que corregirlos, pero porque no lo hizo. Y es eso, en veces que nos falta y nos pasa, nos tomamos a la ligera. Lo que no hacemos para Dios es que nos lleva a un lugar donde no deberíamos estar en primer lugar. Sacerdote Elí no tenía que perder su vida de esa manera, ni sus hijos, si solamente lo fuera hecho lo recto a tiempo, cuando Dios le estaba hablando, cuando sabía que tenía que hacer, pero porque no lo hizo. Usted sabe la historia, sus dos hijos y el sacerdote Elí fallecieron, perdieron la vida por un descuido espiritual, por un descuido en sus vidas. En esta mañana debemos de corregir nuestras prioridades. En esta mañana Ageo le decía al pueblo de Israel, y ya me voy a apurar, y casi me aventé yo creo toda la hora, y todavía tengo, pero lo voy a cortar, lo voy a comenzar la otra semana. Pero Ageo le habló al pueblo de Israel para que ellos pudieran corregir su camino, para que ellos puedan corregir lo que estaban haciendo, tratarlo de despertar y saber que estaban haciendo mal. Y como dije antes, el problema no era que solo el templo quedara sin terminar, no era tanto el templo, sino la manera como ya estaban pensando. Sus prioridades habían cambiado, y esto es algo muy peligroso. No era que solo que no estaban sirviendo a Dios por completo, sino que el autoservicio había reemplazado el servicio divino. Cuando venimos a poner nuestras prioridades, estamos siendo egoístas. Comienza el egoísmo y nomás para acá, y Dios, pues que te vaya bien, adiós, goodbye. y comenzamos a tomar otras prioridades, y no es tanto como dice el edificar aquel templo, sino era lo que había dentro de aquellas personas. Y eso es importante en esta mañana. ¿Qué hay adentro en esta mañana en tu vida? ¿Qué son las prioridades? ¿Cuáles prioridades has dejado en esta mañana? ¿A cuál ministerio has dejado de ejercer por causa de un obstáculo en esta mañana? ¿A cuál llamado de Dios has dejado de hacer? ¿Has dejado de hacer la voluntad de Dios simplemente porque esto y esto tal otro comenzó a suceder en tu vida? ¿Qué estás haciendo para corregir eso en esta mañana? Créeme, si no lo corriges a tiempo,
puedes perderte de una vida eterna con Dios. No importa si iniciaste en esto si que eras de niño, no importa si iniciaste cuando eras un adolescente, pero si te quedas a medias, si te quedas en la mitad del camino de tu llamado, de tu ministerio, corres grave peligro, hermano, hermana, joven, en esta mañana. Corres grave peligro y solamente te quedas a medias de tu ministerio, de tu llamado, de tu salvación con Dios en esta mañana. Necesitamos hoy más que nunca terminar la obra que hemos comenzado a ejercer para Dios, de la voluntad de Dios en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es lo que Dios estaba tratando de hacer. Hey, wake up. Es tiempo de accionar. Dios pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal que les hiciera ver la situación de complacencia y egoísmo a la que habían llegado. Muchas veces, como dijo el misionero el domingo pasado, quedamos en un lugar y lo sentimos satisfecho. No podemos llegar a ese lugar y quedarnos satisfechos cuando hay mucho por hacer, cuando tu ministerio todavía no ha terminado. Yo puedo decir en esta mañana, si yo me sentara atrás y decir, no, pues yo comencé a los 15 años y yo hice esto, fui a las plazas, cuánta gente no hemos orado, cuánta gente no ha puesto la mano, cuánta gente no he bautizado, cuánta gente no ha orado y ha recibido una sanación. ¿Sabes qué, Dios? Y me siento en esta mañana, cuántos estudios no he dado, cuántas predicaciones no he dado. ¿Sabes qué, Señor? Pues ya fue mucho, me voy a sentar. Todo lo que hice, todo lo que yo hice y comencé, se quedaría a medias y no serviría de nada. Pero si yo termino y sigo hasta que Dios llame, hasta que Dios me llame otro llamado, otro ministerio o hacer algo más diferente y yo opte por hacer eso, la voluntad de Dios, y no solamente para hacerla, sino terminarla, entonces podemos decir, hemos peleado la buena batalla, hemos corrido la carrera de la fe, amén. Es entonces cuando podemos decir aquellas preciosas palabras y saber que nuestra recompensa está cerca, amén. Pero Dios pretendía llevar esta reflexión al pueblo. Y cuando Dios disciplina en esta mañana, no es para destruir, no es para avergonzarnos, no es porque Dios se contenta y se alegra de verte sufrir cada día. No, hay veces que Dios trae disciplina a nuestra vida. No a veces, sino trae disciplina cuando hay algo mal en nuestra vida, cuando no estamos haciendo las cosas rectas en esta mañana. Hay cosas que Dios comienza a hacer, cosas comienzan a suceder en tu vida. Yo lo puedo decir, no cabería en esta mañana, pero Dios comenzó a hablar en mi vida cuando yo estaba fuera del caminar con Dios y comenzó a hacer gente, personas, situaciones, circunstancias para llamar mi atención, para rezar al camino de Dios. Y es lo que Dios hace, no es para destruir, sino para moldear, para esculpir, para limar muchas imperfecciones que a veces no nos damos cuenta que están en nuestra vida y aspectos de nuestro carácter. Hay veces que no nos damos cuenta y nuestro carácter ya no es el mismo de antes, ya no hay mucho amor, ya nomás hay unas miradas que dan miedo, amén. Y hay cosas que en veces no lo podemos ver por nuestra negligencia y descuido en nuestro caminar con Dios. Pero Dios quiere en esta mañana una vez más a su pueblo, y yo creo que es lo que Dios está tratando de hacer con su pueblo por estas últimas predicaciones, y no solamente en esta iglesia, sino si usted escucha predicaciones en otra parte, escucha predicaciones de los hermanos hablar, Dios está tratando de despertar a la iglesia. Quizás nos descuidamos en ciertas áreas en nuestro caminar con Dios que no lo hemos dado cuenta como iglesia, pero es tiempo de buscar con inteligencia la voluntad, el llamado y la obra de Dios que Dios tiene para este tiempo, para esta hora, para este pueblo, para esta generación en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y voy a terminar con esto en esta mañana. Dios estaba tratando de tomar su atención una vez más, corregir su descuido. ¿Y sabe usted cómo se arregla ese descuido, esa negligencia? ¿Sabe usted cómo puede usted volver a reconstruir aquel llamado? Volver a reconstruir aquel tiempo que usted pasaba solas con Dios en oración. Volver a reconstruir aquel altar de oración, ese altar de ayuno. ¿Sabe cómo puede usted una vez más comenzar a reedificar esto? Es muy sencillo y muy fácil en esta mañana. Para el pueblo de Dios poder volver a comenzar a reconstruir, tenían que ser algo sencillo y algo muy simple. Y lo hallamos en el libro de Ageo capítulo 1, versículo 8. Ageo le dice al pueblo de Dios, subid al monte y traer madera y reedificar
la casa, el templo de Dios, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La gente había perdido la prioridad de traer gloria a Dios. Estaban más preocupados por su propia comodidad que darle toda la gloria y todo el honor a Dios. Por eso podían permitir que el templo no se acabase, no estuviera completo, porque la gente había perdido la prioridad de traer la gloria a Dios. Y cuando descuidamos nuestro caminar con Dios y no hacemos la voluntad de Dios, entonces ya no estamos dándole la gloria a Dios, ya no estamos dándole la honra a Dios como Él se lo merece, con nuestros hechos, con nuestros frutos en esta mañana. ¿Cuántos están de acuerdo? No lo estoy regañando, es la palabra de Dios. Pero quiero terminar con esto. Pero la manera que ellos iban a construir y volver a empezar el templo de Dios y cambiar sus prioridades era tomar acción. Cuando te descuidas, no haces nada, te vuelves perezoso y nomás estás sentado atrás, recostado. Tenía que haber una acción. Número 1 es lo que hizo el Señor. Le dijo, subid al monte. Acción. Número 1, Dios demandó acción. Muévete. Haz algo. Amén. Tú sabes que has descuidado tu ministerio, tu llamado. ¿Qué esperas? Haz algo para retomar tu llamado, tu ministerio. Obstáculos va a haber siempre, pero si estás a la voluntad de Dios y cumpliendo con la voluntad de Dios, Dios va a proveer para tu ministerio y para tu llamado en esta mañana. Número 2, la segunda acción. Tienes que traer madera. No solamente vas a subir no solamente se trata de venir a la iglesia en esta mañana. Amén. Tienes que traer madera. ¿Qué traes en esta mañana? ¿Y qué es la segunda acción? Tenía que haber un esfuerzo. Un esfuerzo. ¿Soy algo familiar, Josué? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, como 3 veces le dijo en el capítulo 4 y 8 y a través de todo el libro de Josué, Dios hablando a Josué, esfuérzate. Tiene que haber un esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no vamos a poder terminar la obra de Dios en esta mañana. El pueblo de Dios tiene que esforzarse en esta mañana. Y la tercera acción dice, y reedificar la casa. Tenía que haber una dedicación para poder terminar a aquel templo de Dios, un esfuerzo, dedicación. Y en esta mañana cierro con esto. Necesitamos acción, esfuerzo y dedicación para terminar la obra que hemos comenzado para nuestro Señor Jesucristo. Y voy a terminar ahí y vamos a seguir el siguiente domingo, pero es lo que se lleva en esta mañana. Necesitamos acción. Necesitamos esfuerzo y una dedicación, un compromiso con Dios. Hay mucho por hacer, hermanos, hermanas, en esta mañana. Hay bastante por hacer. Sí, cansancio va a venir y hemos sentido el cansancio hasta lo último. En estos últimos meses nuestra iglesia ha sido golpeada, oposiciones han venido. El edificio quizás se ha retrasado un poco, pero está bien en esta mañana. Sabemos que estamos en la voluntad, perfecta voluntad de Dios. Sabemos que es tiempo de edificar un nuevo templo, porque sabemos que hay almas que van a venir. Vamos a ganar almas para el reino de Dios, pero esto se va a llevar a cabo si hay acción, hay esfuerzo y hay dedicación de parte del pueblo de Dios en esta mañana. No debemos detenernos y decir, pues no es tiempo de reedificar cuando estamos haciendo otras cosas y poniendo otras cosas. La obra de Dios, el trabajo para Dios debe ser primero en nuestra vida. La palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y sígase gozando en la presencia de Dios.